Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo lleno de chismecito jugoso, de esos que nos encantan y que nos dejan con la boca abierta. Hoy, amigos, prepárense porque tenemos un tema explosivo, un verdadero terremoto en el mundo del espectáculo turco. Y la protagonista, nada más y nada menos, que nuestra querida Hande Erçel. Sí, la misma Hande que nos robó el corazón en Love is in the Air, esa mujer talentosísima, guapísima y con un estilo que siempre nos deja suspirando. Pero atención, porque hoy no vamos a hablar solo de sus éxitos en la pantalla. Hoy vamos a sumergirnos en un escándalo, en un drama de esos que parecen sacados de una telenovela, pero que créanme, es completamente real. El título lo dice todo, Hande Erçel escándalo en crucero, revela engaño y toda la verdad. Prepárense porque vamos a desmenuzar este bombazo, a analizar cada detalle, a descubrir los secretos que se esconden detrás de esta historia y sobre todo, a entender qué fue lo que realmente pasó. Pero antes de que empecemos a bucear en este mar de drama, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, es el momento perfecto para suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, siempre tengo noticias frescas y jugosas para ustedes. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si les gusta el chismecito, eso me ayuda muchísimo. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. La historia, amigos, se desarrolla a bordo de un crucero de lujo, un escenario perfecto para un escándalo. Imaginen la escena: sol, mar turquesa, fiestas que duran hasta el amanecer, glamour desbordante y engaño. Hande Erçel en ese momento estaba vinculada sentimentalmente con su entonces pareja, el famoso actor Kerem Bürsin. La pareja que se había enamorado en el set de Love is in the Air, y que nos hacía creer en el amor verdadero, en ese momento parecía estar en la cima de su relación. Red carpet, portadas de revistas, fotos de ellos abrazados, declaraciones de amor que inundaban las redes sociales, todo parecía perfecto. Parecía sacado de un cuento de hadas moderno, pero como en toda buena historia con toques de drama, la perfección no dura para siempre. Y como un eco distante comenzaron a resonar rumores. Rumores susurrados en los pasillos de la industria, rumores que se propagaban como la pólvora en las redes sociales, encendiendo la llama de la especulación y el morbo. Rumores de infidelidad, de una tercera persona que acechaba en las sombras, de secretos guardados bajo llave, de una traición que amenazaba con romper la idílica imagen que la pareja proyectaba. Y el crucero, ese lugar de ensueño flotante, se convirtió en el centro de la tormenta, el escenario perfecto para un drama que mantendría a Turquía y al mundo entero en vilo. ¿Qué fue lo que realmente pasó en ese crucero? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Según las fuentes, los reportes de medios turcos y los susurros que corrían por los canales de comunicación de la farándula, Hande Erçel y Kerem Bürsin, supuestamente, se encontraban en ese crucero para disfrutar de unas vacaciones románticas, un escape merecido de la ajetreada agenda de rodajes y eventos. Lo que se suponía que sería un viaje perfecto, un paréntesis de ensueño con cenas a la luz de la luna, bailes bajo las estrellas, brindis con champán y momentos de complicidad en alta mar, rápidamente se transformó en una situación tensa, llena de incertidumbre y de miradas esquivas. La atmósfera de repente se volvió espesa, cargada de una energía que prometía, y cumplía, el drama. Los rumores, como flechas envenenadas, apuntaban a que Kerem Bürsin, el galán de la pantalla, el hombre que enamoraba a millones, habría sido infiel a Hande. ¿Con quién? Esa era la gran pregunta que todos nos hacíamos, la interrogante que alimentaba la curiosidad y el debate en foros y redes sociales. La especulación se disparó como un cohete hacia la estratosfera. Nombres que se susurraban en secreto, fotografías filtradas a medias, todo tipo de teorías conspirativas que se viralizaban y se propagaban como una epidemia, inundaron Internet y los medios de comunicación. Se hablaba de una actriz desconocida, de una modelo, de una colega de trabajo que, supuestamente, había compartido más que solo plató con Kerem. La verdad, como un tesoro enterrado, permanecía oculta, envuelta en misterio y silencio. Lo que sí era evidente y las fotos que los paparazzi lograron capturar dejaban pocas dudas, era el creciente distanciamiento entre Hande y Kerem. Las imágenes, que se multiplicaban como panés, mostraban a la pareja, pero las fotos hablaban por sí solas, contaban una historia que las palabras no podían expresar. Sus miradas, que antes se cruzaban con complicidad y afecto, ahora parecían esquivas, evitando el contacto visual.
Sus gestos, que antes eran caricias, abrazos y besos, ahora se reducían a una mera presencia física, sin la chispa, sin la magia, sin la pasión que antes irradiaban. Se veían serios, distantes, como si una barrera invisible los estuviera separando, como si el abismo de la desconfianza se hubiera abierto entre ellos. La situación, cual drama shakespeariano, empeoró cuando se filtraron supuestos mensajes de texto y conversaciones telefónicas que, presuntamente, revelaban detalles del engaño de Kerem. Aunque la autenticidad de estos mensajes nunca fue confirmada al 100%, y siempre existió la posibilidad de que fueran falsificaciones, creaciones interesadas o simples manipulaciones, alimentaron aún más la polémica, el morbo y la sed de saber la verdad. La credibilidad de Kerem Bürsin, que hasta entonces era intachable, se vio seriamente afectada, y la imagen de Hande Erçel, la de la chica dulce e inocente, la de la que todo el mundo quería y admiraba, también se vio salpicada por la sombra de la duda y la decepción. La prensa turca, siempre atenta a los detalles más mínimos de la vida de los famosos, como un halcón en busca de su presa, no tardó en hacer eco de la noticia. Portadas de revistas sensacionalistas, artículos de opinión que analizaban la situación, programas de televisión que dedicaban largas horas a debatir el tema, reportajes especiales que reconstruían los hechos. El escándalo del crucero se convirtió en el tema del momento, en la comidilla de todo el país, en un fenómeno mediático de dimensiones épicas. Los medios no solo informaban sobre lo sucedido, sino que también analizaban la situación, especulaban sobre las posibles razones detrás del supuesto engaño, examinaban cada fotografía, cada gesto, cada palabra, y buscaban cualquier pista, por mínima que fuera, que pudiera arrojar luz sobre lo que realmente había ocurrido. Pero lo más importante, amigos, lo que realmente nos interesaba a todos, era la reacción de Hande. ¿Cómo reaccionó ante la traición, ante la desilusión, ante la humillación pública? ¿Cómo enfrentó esta situación tan dolorosa, que la exponía a la crítica, al juicio y a la compasión del mundo entero? A pesar de la tormenta mediática que se desató a su alrededor, Hande Erçel, con la entereza que la caracteriza, siempre se mantuvo discreta, reservada. No hizo declaraciones oficiales, no salió a defenderse ni a atacar a nadie, no respondió a las acusaciones ni a los rumores. Su silencio, su aparente inmovilidad, en cierto modo fue su respuesta, su forma de afrontar la tempestad. Algunos, con una mirada más aguda, interpretaron su silencio como una señal de fortaleza, de dignidad, de madurez emocional. Otros, con una dosis de escepticismo, lo vieron como una forma de proteger su privacidad, de evitar alimentar aún más el escándalo, de no dar pie a las especulaciones ni al morbo. Lo cierto es que Hande supo manejar la situación con mucha clase, con la elegancia y la sabiduría que la han convertido en un ícono, demostrando que, a pesar del dolor y de la tristeza, era una mujer fuerte, resiliente, segura de sí misma, capaz de afrontar cualquier adversidad con la cabeza en alto. El tiempo, como un río que fluye sin detenerse, pasó. La maquinaria mediática, cansada del escándalo, se enfocó en otras noticias, en otros dramas. Las heridas, sin embargo, tardan en sanar. La relación entre Hande y Kerem, inevitablemente, llegó a su fin, como un amor que se apaga, como una llama que se consume. Aunque nunca confirmaron abiertamente el motivo de la ruptura, aunque evitaron dar explicaciones concretas, las especulaciones sobre el engaño en el crucero se mantuvieron vigentes, como una sombra que los perseguía. Cada vez que se hablaba de ellos, cada vez que sus nombres aparecían en los medios, inevitablemente se mencionaba este escándalo, esta supuesta traición que había marcado el final de su historia de amor. Pero, ¿y la verdad? ¿Dónde quedó la verdad en todo este embrollo, en esta maraña de rumores, de especulaciones y de medias verdades? ¿Realmente hubo infidelidad? ¿Fue todo un malentendido, una exageración, un montaje orquestado por alguien con malas intenciones? La verdad, como suele ocurrir en estos casos, como una esquiva mariposa, es difícil de determinar con certeza, de atrapar y de exhibir a la luz del día. Las pruebas, como un rompecabezas incompleto, son escasas, fragmentarias. Las versiones, como espejos deformantes, son contradictorias, y cada cual refleja lo que quiere ver. La privacidad de los involucrados, como un jardín secreto, es un factor importante, un elemento que dificulta el acceso a la verdad. Sin embargo, lo que sí podemos concluir, sin temor a equivocarnos, es que este escándalo en el crucero tuvo un impacto significativo en la vida de Hande Erçel. La expuso a la opinión pública, la sometió a la crítica, la convirtió en el centro de atención, la obligó a lidiar con una situación muy difícil, dolorosa y humillante.
Pero a pesar de todo, Ande demostró ser una mujer resiliente, capaz de sobreponerse a las adversidades, de recomponerse, de sanar las heridas y de seguir adelante con su vida y con su prometedora carrera profesional. Demostró, en definitiva, que la fuerza reside en el interior, en la capacidad de amar y de perdonar. Y es que, amigos, Ande no es solo una cara bonita, no es solo una imagen que deslumbra en la pantalla. Es una actriz talentosa, con una carrera en ascenso, una modelo exitosa, con un estilo que impone tendencias y una mujer con una gran personalidad, con una fuerza interior que la impulsa a seguir adelante. Después del escándalo, Ande siguió trabajando, participando en nuevos proyectos que la llevaron a la cima del éxito, demostrando su profesionalismo, su dedicación y su pasión por la actuación. Y lo más importante, y aquí reside la verdadera victoria, encontró la felicidad en su vida personal, lejos de los focos y de los dramas, construyendo una nueva historia, un nuevo capítulo lleno de amor y de esperanza. Y ahora, hablando de la verdad y retomando el hilo de la conversación, algo importante a tener en cuenta: en muchos de estos casos, la verdad, esa esquiva y escurridiza entidad, se pierde, se diluye entre la especulación, los rumores, las conjeturas y las mentiras. Es crucial ser cautelosos, mantener la distancia y no dar por sentado todo lo que se dice, todo lo que se publica, todo lo que se escucha. La credulidad en este mundo puede ser un arma de doble filo. Pero el impacto del evento y las consecuencias que acarreó son innegables, dejaron una marca indeleble en la vida de Ande y en la percepción del público. En definitiva, el escándalo en crucero fue un episodio amargo, un capítulo doloroso en la vida de Ande Ercel. Un episodio que sin duda la marcó, la transformó y la hizo aún más fuerte. Un episodio que nos recuerda que incluso en el mundo del glamour, de la fama, de los reflectores y de las alfombras rojas, las relaciones pueden ser frágiles, efímeras y el amor puede ser, a veces, un espejismo. Es importante recordar que detrás de cada celebridad, de cada estrella de cine, de cada ídolo de la televisión, hay una persona con sentimientos, con emociones, con miedos y con anhelos, y que a veces, como cualquier ser humano, sufre, se equivoca y se enfrenta a situaciones difíciles, que los ponen a prueba. Y Ande, como cualquier persona, tuvo que lidiar con una situación dolorosa, con el peso de una traición, con el impacto de la exposición mediática y con la difícil tarea de reconstruir su vida después de la tormenta. Así que, amigos, aquí termina nuestro análisis sobre el escándalo en el crucero de Ande Ercel. Un tema complejo, lleno de intrigas, de secretos y de medias verdades, pero que nos permite reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones, sobre la importancia de la privacidad y sobre la resiliencia, sobre la capacidad de superación ante las adversidades. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de esta historia llena de drama, de emoción y de misterio. Si les gustó, no se olviden de dejarme un comentario abajo. Cuéntenme qué piensan sobre todo esto. ¿Creen que la infidelidad fue la causa real de la ruptura? ¿Qué opinan de la reacción de Ande? ¿Creen que se hizo justicia? Me encantaría leer sus opiniones, debatir con ustedes y compartir sus perspectivas. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo, investigando y reconstruyendo esta historia. Si les gustó, no se olviden de darle un buen me gusta, de compartir este vídeo con sus amigos, con sus conocidos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, para no perderse las noticias más jugosas del mundo del espectáculo. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.